4 días. Esa es la distancia. En Éxodo 12, Dios le dice a Israel que tome el cordero el día 10 del mes y que lo mate el día 14. Entre esas dos fechas hay un tramo de unas 96 horas que el capítulo nunca explica. El texto da la fecha, da el tipo de animal, da órdenes detalladas para todo lo que sucede después. Pero queda una pregunta obvia. ¿Por qué necesitaría una familia esclava en Egipto tener a una criatura viva dentro de su casa durante casi una semana antes de que le pasara algo? Sobre eso, el capítulo no dice absolutamente nada. Y la mayoría de nosotros pasamos por encima de ese detalle sin notarlo. Conocemos la historia. La sangre en la puerta, el juicio recorriendo Egipto a medianoche, Israel saliendo antes del amanecer. Los 4 días no sobreviven a la manera en que se cuenta la historia. No aparecen en las ilustraciones de las Biblias infantiles y rara vez se mencionan en un sermón, porque en la superficie esos días parecen vacíos. Pareciera que no ocurre nada en ellos. Pero si ocurre algo. Solo que le ocurre a la familia. Éxodo 12 suele leerse como quien lee las instrucciones al reverso de un empaque. Toma uno de estos, hazle esto, y bajo ninguna circunstancia hagas aquello. Y los requisitos, en efecto, son breves, específicos y extrañamente particulares sobre detalles que en apariencia no tienen nada que ver con sacar a nadie de Egipto. Ásalo. No lo hiervas. No le quiebres los huesos. Pon la sangre aquí, no allá. Mantén las sandalias puestas mientras comes. Si se sostiene esa lista completa a la luz, empieza a asomarse una forma. Cada una de esas reglas le está haciendo algo a la familia que sostiene al Cordero. Y 15 siglos más tarde, uno por uno, esos mismos detalles empiezan a aparecer en el relato de una ejecución a las afueras de Jerusalén. Recorramos esa lista con calma. Pero primero hay que fijar bien el escenario, porque importa más de lo que sugiere la versión de franela de las clases dominicales. Israel vivía en Gosén, el bolsillo fértil del delta oriental del Nilo donde José había instalado a su familia generaciones atrás. No eran nómadas acampando en tiendas. Tenían casas, calles, vecinos. Llevaban en Egipto el tiempo suficiente como para tener muebles, marcos de puertas y límites de propiedad. Y a la vez eran esclavos, desgastados en los proyectos de construcción del Estado. El imperio que los retenía era una de las potencias más fuertes de la tierra. 9 plagas ya habían venido y pasado. El Nilo había corrido con sangre. El ganado había muerto. El cielo se había oscurecido durante 3 días completos. Faraón había cedido y luego endurecido su corazón, una y otra vez. La nación entera estaba exhausta y observando. Y la advertencia que ya estaba sobre la mesa era la más pesada de todas. Todo primogénito en la tierra, desde el palacio hasta la prisión, estaba bajo sentencia. Moisés había entregado ese mensaje y había salido de la presencia de Faraón lleno de ira. El país entero contenía el aliento. Aquí está la parte que debería detenernos. El juicio que se aproximaba no pasaba de largo automáticamente sobre las casas hebreas por simple linaje. Israel también recibió instrucciones. Cualquier protección que fueran a tener esa noche, tenían que aplicarla ellos mismos. Entonces, justo antes de que cayera el último golpe, Dios hace algo que suena casi administrativo. Cambia el calendario. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Antes del rescate, se reinicia el reloj. Cualquiera que fuera el año en que Israel creía estar, ahora entraban al año 1. Ese es el momento en que llegan las instrucciones. El animal se llama se en hebreo, y la palabra cubre más terreno del que cubre su equivalente en español. Un se es una sola cabeza del rebaño. El versículo 5 aclara que puede venir tanto de las ovejas como de las cabras. Así que la imagen no es una raza específica ni un animalito tierno de ilustración. Es un animal joven sacado del rebaño, apartado, y que cuesta algo. Un macho de su primer ano, sano, sin defecto, es un animal valioso en una economía agrícola. Es ganado reproductor. Es lana, o leche, o carne para todo el ano siguiente. Las familias esclavas no tienen excedentes.
El versículo 4 incluso contempla el caso de los hogares demasiado pequeños para terminarse un animal entero, diciéndoles que compartan con el vecino más cercano y que calculen el número de personas según lo que cada uno come. Ese es el mundo en el que se dan estas órdenes. Ahora, la primera regla. El día 10 de este mes, cada hombre tomará un cordero según las casas de sus padres, un cordero por casa. El día 10. Luego el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Esa palabra guardar suena tranquila. Pero el hebreo detrás de ella no lo es. La frase es leismeret, que significa algo más cercano a una vigilancia, una guardia, un turno de custodia. Pertenece a la misma familia que chamar, el verbo que se usa para cuidar un jardín, para montar guardia en la muralla de una ciudad, para guardar un pacto. Una mismeret es una responsabilidad que uno sostiene activamente, de la manera en que un centinela nocturno sostiene su puesto. Así que el animal no queda estacionado en un corral en el fondo del patio. Está bajo vigilancia. Y aquí es donde el tamaño de una casa común empieza a importar. Una familia trabajadora de ese mundo vivía en una o dos habitaciones. Todos dormían en el mismo espacio. No había un ala del edificio donde se pudiera meter a un animal pequeño y olvidarse de él por unos días. Lo cual significa que, durante 4 días, ese cordero estuvo bajo los pies de la familia. Estuvo en la habitación donde comían. Escuchó las voces de la familia. Aprendió el sonido de la puerta al abrirse. Si había niños en esa casa y en la mayoría de esas casas lo sabía, el animal terminaba comiendo de sus manos. Muy pronto. Esto no es una suposición sentimental. La misma escritura nos da la imagen. Cuando el profeta Natán quiere describir algo precioso que ha sido robado, le cuenta a David sobre un hombre pobre que tenía una sola corderita. El animal había crecido junto a sus hijos. Comía de su comida, bebía de su copa, dormía en su regazo. Era para él como una hija, dice Natán. Esa historia solo funciona porque el arreglo era reconocible. El ganado menor vivía con las familias pobres. Todos los que escuchaban sabían que 4 días es mucho tiempo en una habitación pequeña. Para el día 14, ese cordero ya no era ganado. Tenía personalidad. Tenía costumbres. La familia sabía de qué lado le gustaba recostarse. Y eso, pienso, es para lo que sirve la brecha de esos días. Un sustituto al que nunca miraste no te cuesta nada. Consideremos el escenario alternativo. Supongamos que las instrucciones hubieran sido diferentes. Caminar al mercado el día 14, comprar un animal a un desconocido, matarlo en menos de 1 hora, sangre en el marco de la puerta antes del anochecer. Israel igual habría salido de Egipto. Pero toda la noche habría quedado registrada como un procedimiento, de la misma forma en que un trámite se registra. El día 10 cambia eso. No se puede sostener algo durante 4 días y luego archivar su muerte como papeleo. Hay una segunda cosa que sucede a lo largo de esos días, y es más práctica. 4 días de proximidad constante son 4 días de inspección bajo los ojos de toda la casa, a la luz del día, repetidamente. Una cojera se nota al segundo día. Una mancha en la piel que no está bien aparece cuando un niño le acaricia el lomo al animal. No se puede esconder un defecto en una criatura que vive en tu sala. Lo cual nos lleva directo a la siguiente exigencia, porque esa inspección tiene un estándar. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. La palabra hebrea es tamim, y vale la pena detenerse en ella, porque sin defecto en español sugiere un concurso de belleza. Tamim significa entero, completo, íntegro de principio a fin, sin que falte nada y sin que nada esté dañado. Es la misma palabra usada para describir a Noé como intachable entre su generación, y aparece por toda la Biblia hebrea para hablar de integridad, de un corazón que no está dividido. Así que el estándar no es el atractivo del animal, es su plenitud. Nada roto, nada faltante, nada que se haya ido desgastando. Siglos más tarde, un profeta reprendería a Israel con dureza por fallar precisamente en esto. Malaquías describe a personas que traen animales ciegos, cojos y enfermos al altar, y les hace una pregunta demoledora. Intenten ofrecerle eso a su gobernador y vean si lo acepta.
El punto es que una ofrenda defectuosa dice exactamente lo que uno piensa de quien la recibe. Y noten que el estándar requiere tiempo para verificarse. No se puede confirmar la plenitud de un vistazo. Se confirma observando durante días, en condiciones ordinarias. 4 días de observación, una sola conclusión. No hay nada malo en él. Entonces llega el día 14, y el versículo 6 fija la hora. Toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al atardecer. Esa palabra atardecer en español representa una frase hebrea que se lee literalmente entre las dos tardes, Beina Arbayim. Lo que exactamente marca esa expresión ha sido debatido durante muchísimo tiempo. Una lectura la ubica en el tramo entre la puesta del sol y la oscuridad completa. Otra la ubica en la segunda mitad de la tarde, cuando el sol ya empieza a bajar con claridad. Para el siglo I, la práctica del templo se había asentado en la tarde, y ese detalle vuelve a aparecer más adelante en este estudio. De cualquier forma, el animal muere en la costura del día, cuando la luz se está yendo. Luego viene la instrucción sobre el fuego. Comerán la carne esa noche, asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. La comerán. No comáis de ella cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. 2 términos hebreos hacen el trabajo aquí. El primero es tzli, asar al fuego. El segundo es basal, el verbo general para cocinar. Por sí solo, basal cubre distintos tipos de cocción. Cuando el capítulo añade en agua, se especifica hacia hervir. Eso es lo que queda prohibido. ¿Por qué le importaría a Dios el método? Por lo que requiere hervir. Para hervir un animal hay que cortarlo en pedazos lo bastante pequeños como para que quepan en la olla. Las articulaciones se separan. La carcasa se convierte en porciones. Esa era la forma común de preparar carne, y en otras partes del sistema sacrificial hervir es completamente normal. Asar entero mantiene el cuerpo en una sola pieza, y Éxodo se toma el trabajo de decirlo explícitamente. Cabeza, con las patas y las entrañas. Todo permanece unido. El animal que va al fuego es la misma criatura completa que entró por la puerta de la casa el día 10. Más adelante, la práctica judía tomó esto tan en serio que llegó a especificar los detalles del asador. La regla era que el asador debía ser de madera, específicamente de madera de granado, y no de metal. El razonamiento es hermoso en su precisión. Un asador de metal conduce el calor, así que la carne que lo toca terminaría cocida por el metal en lugar de por el fuego. Y se rechazaron otras maderas porque su corteza o savia liberaban humedad al calentarse, lo cual habría empujado el proceso de vuelta hacia el hervido. La exigencia era que solo el fuego, y nada más que el fuego, tocara el cuerpo entero. Hay una línea más sobre la integridad del animal que es fácil de pasar por alto. El versículo 46. Se debe comer en una sola casa, y no se puede sacar nada de la carne fuera de ella. Un animal, un hogar, un cuerpo que permanece junto. El versículo 10 añade una instrucción complementaria que se salta todavía más seguido. No dejaréis nada de él hasta la mañana, lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis. Las sobras son la manera en que una familia pobre estira una comida hasta un segundo día. Esta no se estira. Lo que la familia no logre terminar va al fuego antes del amanecer, así que para cuando llega la luz del día, el animal ya fue comido o quemado. En ambos casos, ha desaparecido. Todo pertenece a una sola noche. Ninguna porción se lleva a la siguiente. Nada separado, nada dividido, nada desarmado. De vuelta a Éxodo 12, porque el capítulo todavía no termina de proteger ese cuerpo. El mismo versículo 46 termina así. Y no quebraréis hueso suyo. El verbo es sabar, que significa quebrar o fracturar. El sustantivo es etsem, hueso. Es una prohibición tajante, planteada sin explicación, y se repite un año más tarde en Números 9, cuando Dios provee una Pascua de reposición para quienes no pudieron cumplir la fecha por impureza ritual o por estar de viaje. Misma instrucción, restaurada. No dejar nada hasta la mañana, y no quebrar ningún hueso. Entiendan lo que se está pidiendo. Los huesos se quiebran al descuartizar. La médula es alimento, y en un hogar que no tiene casi nada,
Partir un hueso por lo que hay dentro no es desperdicio, es sentido común. A Israel se le está diciendo que deje eso sobre la mesa, deliberadamente. El cuerpo de este animal permanece intacto desde el momento en que es elegido hasta el momento en que lo último de él se quema al amanecer. Un salmo recoge la misma imagen más adelante, escribiendo sobre la persona que sufre y es rescatada por Dios. El Señor guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. En el pensamiento hebreo, los huesos representaban la estructura de una persona, el armazón subyacente de una vida. Tener los huesos guardados era salir adelante con la integridad intacta. Guardemos esa idea. Volveremos a ella. Ahora, la instrucción más famosa, aquella en la que una sola palabra hebrea cambia todo el cuadro. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde la coman. 2 postes, la viga que cruza por arriba. El versículo 22 añade el aplicador. Un manojo de hisopo, ezob en hebreo, una planta pequeña y frondosa cuyos tallos retienen líquido. El hisopo vuelve a aparecer repetidamente en los rituales de purificación de Israel más adelante. Es lo que usa un sacerdote para rociar a un leproso ya limpio. Es lo que David pide cuando escribe: Purifícame con hisopo, y seré limpio. La sangre misma está en algo que el capítulo llama saf. Y esa palabra es genuinamente interesante, porque tiene 2 significados en hebreo. Puede ser un tazón o vasija, o puede ser un umbral, el borde inferior de una puerta. La mayoría de las Biblias en español optan por vasija. Las antiguas traducciones griega y latina se fueron por el otro lado y la tradujeron como umbral. De cualquier forma, fíjense dónde termina la sangre. A los lados y arriba. Las 3 partes del marco que uno jamás pisa. Quiero ser cuidadoso aquí, porque el capítulo nunca da una razón, y construir una doctrina sobre algo que un texto no dice es la manera en que la gente termina en terrenos extraños. Así que tomemos esto como un patrón y no como una prueba. La Torá trata la sangre como algo sagrado. Cuando un israelita cazaba un animal para comer, Levítico exigía que su sangre fuera derramada y cubierta con tierra. Nada en el manejo de la sangre es casual, y nada en él invita a caminar sobre ella. Mucho más tarde, un escritor del Nuevo Testamento describiría la apostasía como pisotear al Hijo de Dios y tratar la sangre del pacto como algo común. El instinto corre de manera constante a través de la Escritura. La sangre va por encima de uno y al lado de uno, nunca bajo los pies. Y entonces el versículo 13 nos dice para qué es la marca, con palabras que quizás no son las que uno esperaría. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Una señal para ustedes. La marca estaba en el exterior de la puerta, donde la familia sentada adentro ni siquiera podía verla. Y aún así Dios dice que funciona como su señal, su garantía. Y luego dice que Él será quien la mire. Ese verbo, pasar, es pasach, y es la raíz detrás del nombre Pascua. Su rango en hebreo incluye tanto pasar de largo como una especie de cojera o movimiento de saltar. Aparece en un contexto completamente distinto en Primero de Reyes para describir el titubear entre 2 opiniones. Algunos lectores señalan una línea en Isaías sobre Dios protegiendo a Jerusalén con el mismo verbo, y proponen un sentido de sobrevolar protectoramente un lugar en lugar de simplemente rodearlo al pasar. Esa lectura es posible y vale la pena conocerla, aunque el capítulo mismo no la exige. Lo que Éxodo dice con claridad ya es suficiente. La sangre fue vista, la casa fue perdonada, y al destructor no se le permitió entrar. Ninguna casa israelita fue protegida por su arquitectura. Cada una de ellas fue protegida por una marca que alguien tuvo que salir a poner. Queda una regla más, y es la que convierte una comida en una partida. De esta manera la comeréis. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en los pies y vuestro bastón en la mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Léanlo como una imagen, no como una política. Ceñir los lomos significa recoger y meter el manto largo para poder moverse. Sandalias puestas dentro de la casa, de noche, durante la cena. Un bastón de camino en la mano mientras se sostiene un plato. Nadie come así. Se come de esa manera cuando el carruaje está afuera y el conductor está esperando.
La palabra para apresuradamente es chipazón, y lleva un filo de alarma. La prisa de gente que se va bajo presión. Deuteronomio la usa cuando mira atrás a esta noche, e Isaías la usa siglos después para hacer una promesa sobre un regreso distinto. Esta vez, dice, no saldréis apresurados, vendrá un rescate que no será una carrera contrarreloj. Pero el primero sí lo fue. Así que la comida sucede de pie, vestidos para el camino, en una casa con la puerta marcada, mientras el juicio recorre las calles afuera. Y el Cordero, para ese punto, ya ha sido parte de esa familia durante 4 días. Esa es la lista completa. Elegido el día 10. Vigilado durante 4 días. Íntegro, sin nada malo encontrado en él. Muerto el día 14, entre las 2 tardes. Asado entero, jamás desarmado. Huesos dejados sin quebrar. Sangre aplicada arriba y a los lados de la puerta. Comido por personas vestidas para partir. Israel mantuvo ese patrón durante siglos. El lugar cambió con el tiempo. Para el siglo I, los animales se sacrificaban en el templo de Jerusalén en lugar de en los umbrales domésticos, entre multitudes apiñadas en los atrios. Pero las exigencias se mantuvieron vigentes, y cada familia que subía para la fiesta las conocía de memoria. Ahora, superpongamos la última semana de Jesús sobre todo eso, y leamos con cuidado, porque la versión honesta de esto es más fuerte que la versión exagerada. Empecemos por el principio del Evangelio de Juan, mucho antes de la última semana. Juan el Bautista está de pie junto al Jordán cuando Jesús camina hacia él. Lo que sale de su boca es esto. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La palabra griega que usa es amnos, un término ordinario para un cordero joven. Es la misma que utiliza la versión griega del Antiguo Testamento en Isaías 53 para la figura, llevada al matadero sin abrir su boca. Ese anuncio se coloca al frente de todo el Evangelio como un encabezado sobre todo lo que sigue. Luego, el tema del tiempo. El Evangelio de Juan cuenta la última semana hacia atrás, contando desde la fiesta. El capítulo 12 se abre con Jesús llegando a Betania 6 días antes de la Pascua. Y al día siguiente, las multitudes salen con ramas de palma para recibirlo cuando entra a Jerusalén. Aquí hay que ser directos sobre lo que las fuentes dan y no dan. Ningún evangelio imprime una fecha del calendario para esa entrada. Nadie escribe, el día 10 del mes. Las reconstrucciones de esa semana difieren, y lectores cuidadosos han discutido los detalles durante mucho tiempo. Lo que los relatos sí dan es un conteo de días desde la fiesta, y ese conteo ubica la entrada dentro de la ventana en que los hogares de toda Judea estaban seleccionando sus animales. Lo que ocurre en el resto de esa semana no está en disputa. Jesús va al templo, y durante varios días seguidos, en el espacio más público de la nación, es puesto a prueba. Los principales sacerdotes vienen con una pregunta sobre autoridad. Los fariseos y los herodianos vienen con la pregunta del impuesto. Los saduceos vienen con el acertijo de la mujer con 7 esposos. Un escriba viene con la pregunta sobre el mandamiento más importante. Una delegación tras otra, de día, frente a multitudes, buscando una falla. Nadie encuentra ninguna. Marcos nos dice que, después de un tiempo, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Luego el examen se traslada a un tribunal, y los veredictos empiezan a acumularse. Judas devuelve el dinero y dice que ha traicionado sangre inocente. La esposa de Pilato manda a decir que no se meta con ese hombre justo. Herodes lo devuelve sin hallar nada en él. Y el propio Pilato, 3 veces distintas según el relato de Lucas, anuncia el mismo veredicto ante la multitud. No hallo delito en este hombre. El examen resultó limpio. Un gobernador romano, con toda razón política para encontrar algo, firma la constatación de que no hay nada malo en el acusado. Ahora, la hora. Juan anota que era el día de la preparación de la Pascua, usando la palabra griega paraskeue, el término estándar para el día en que todo se alistaba antes de un sábado o una fiesta. Esa tarde, en los atrios del templo, se estaban sacrificando los animales de la Pascua. Un historiador judío del siglo I describe esa ventana como algo que corría aproximadamente entre la hora 9 y la 11, lo cual la ubica a media tarde. Es entonces cuando Jesús muere.
Voy a señalar el debate en lugar de disimularlo. Juan y los 3 primeros evangelios secuencian de manera algo distinta los eventos en torno a la última cena, y conciliar esos relatos ha ocupado a lectores serios durante siglos. No hace falta resolver eso para ver lo que tenemos delante, porque Juan no deja que nosotros construyamos la conexión. Él mismo la hace en voz alta, y lo hace alrededor de un detalle específico. La crucifixión mataba lentamente, y desgastaba a la persona. Mantenerse erguido en una cruz significaba empujar contra las piernas para poder seguir respirando. Los soldados romanos tenían una manera estándar de acelerar el final cuando un cuerpo tenía que bajarse antes de que cayera la noche. Quebraban las piernas. Era algo rutinario, y funcionaba. Juan nos cuenta que el día terminaba y los cuerpos no podían quedar en pie hasta el sábado, así que se hizo la solicitud. Los soldados quebraron las piernas del primer hombre. Luego las del segundo. Luego llegaron a Jesús y encontraron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las suyas. Un soldado le metió una lanza en el costado en su lugar, para confirmar lo que ya sospechaban. Juan dice que salió sangre y agua. No lo explica, simplemente lo reporta. Luego detiene la narración para dar fe de sí mismo. El hombre que lo vio ha dado su testimonio, y sabe que está diciendo la verdad. Eso es un escritor deteniéndose para decirnos que estaba lo bastante cerca como para ver. Y luego nos dice por qué se está molestando en reportar un detalle sobre unas piernas. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. El verbo griego es síntribo, quebrar o triturar. Y la línea que Juan cita se remonta a través del Salmo sobre el sufriente cuyos huesos el Señor guarda, hasta la instrucción de Éxodo 12 sobre el Cordero. Esa es la parte que quiero que noten. No es un patrón oculto que alguien descifró en el texto. No hay numerología aquí. No hay aritmética secreta. No hay gematría. El escritor del Evangelio estaba de pie, vio a un soldado acercarse a la tercera cruz y luego alejarse sin golpear, y recurrió a una regla sobre un cordero en Egipto. Él mismo nos dice que lo está haciendo. Una cosa más, pequeña, se encuentra en esa misma escena. Justo antes de morir, alguien levanta hasta su boca una esponja empapada en vino agrio. Y Juan dice que la pusieron sobre una rama de hisopo, la misma planta que Israel usó para llevar la sangre hasta la puerta. Entonces, ¿qué se hace con un capítulo de exigencias rituales de un rescate antiguo? Empecemos por la parte que le correspondía hacer a Israel, porque es más pequeña de lo que la gente supone y más exigente de lo que parece. El cordero muriendo no salvó a nadie por sí solo. Consideren el escenario. Un animal muerto en un patio, la sangre recogida en una vasija junto a la puerta, y una familia adentro cenando con el marco todavía sin marcar. Éxodo no da ninguna razón para pensar que esa casa habría sido perdonada. La sangre tenía que llegar hasta la puerta. Alguien tenía que tomar el hisopo, salir a una calle oscura en la noche más temible que el país había conocido, y marcar el marco donde Dios había dicho que lo marcara. Eso no era un pago. No hay nada en untar un dintel que le compre algo a Dios. Era confianza hecha visible. Israel contribuyó exactamente una cosa a su propio rescate. Tomó a Dios en su palabra y puso la señal donde él dijo que la pusieran. Luego, el versículo 22 les da el resto de la tarea. Entren a la casa, quédense ahí hasta la mañana. Lo cual significa que pasaron esa noche escuchando lo que sucedía afuera sin poder ir a revisar la puerta. Creo que ahí es donde esto aterriza para la mayoría de nosotros. Hay temporadas en las que lo único que se puede hacer ya se hizo, y la tarea que queda es quedarse adentro y esperar a través de la oscuridad. No se puede verificar nada. No se puede salir a la calle y confirmar que la marca sigue ahí. Esa es la posición de alguien en medio de un diagnóstico, o de un largo tramo de desempleo, o de una noche en la que una llamada telefónica reordenó todo. El trabajo de la confianza en esas horas no es dramático. Es quedarse quieto. Hay también algo que Dios les dice que hagan con el recuerdo después, y encaja perfectamente con los 4 días. Más adelante en el mismo capítulo, dice que esa noche debe guardarse como una observancia permanente, generación tras generación. Y les dice cómo va a suceder la enseñanza.
Cuando sus hijos pregunten qué significa esa ceremonia para ustedes, se lo explican. Todo el diseño está construido para provocar una pregunta de un niño que nota que esa comida es extraña. Así que el diseño corre en dos direcciones. 4 días antes, para que la familia entienda el costo. Luego, una comida anual después, para que los hijos pregunten por ella y alguien tenga que responder. Y en medio, los 4 días mismos. Dios le dio a una familia tiempo antes de que llegara el costo. No les entregó un rescate que se saltara el dolor de este. Los dejó sostener al animal, alimentarlo, acostumbrarse a él, y entender con precisión que se estaba gastando en su favor. Eso fue misericordia operando en un reloj lento. Y es la misma misericordia que le permite a una persona sentarse con algo difícil durante un tiempo antes de comprenderlo del todo. Volvamos una última vez a la brecha. Del día 10 al día 14. El capítulo nunca dice por qué. Y prefiero dejar la pregunta abierta antes que inventar una respuesta que Dios no dio. Pero todo lo que hacen las demás reglas apunta en la misma dirección. Animal entero, cuerpo sin dividir, huesos sin quebrar, sangre que nunca se pisa. Una muerte que se vio venir durante 4 días en una habitación donde se vivía. Nada de esto fue diseñado para hacer el rescate eficiente. Todo fue diseñado para hacer el rescate inolvidable, y para hacer del sustituto algo personal. La familia que salió de Egipto al amanecer había comido una comida de pie, en ropa de camino, en una casa marcada con sangre. Detrás de ellos quedaba un fuego que había ardido toda la noche. Y 4 mañanas antes, uno de ellos había cargado a un animal vivo por esa misma puerta. Y cuando un hombre se paró en el valle del Jordán 15 siglos más tarde, viendo a su propio pariente caminar hacia él, no lo llamó maestro, ni rey, ni profeta. Usó la palabra con la que había crecido cada persona que escuchaba. La que significaba un animal elegido el día 10 y guardado hasta el 14. El Cordero de Dios. Todos los que estaban ahí sabían lo que le pasaba después a un cordero así.